Le doy la bienvenida, está acá en el estudio. Pancho Burques, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Luis Bienvenido. Alberto, gracias por invitarme a estar aquí, comunicarme con tu auditorio y pues después de un año y medio de no venir, ¿A aquí estoy poco? en Sonora Después de y año y medio, muy contento de poder volver a mi tierra. desde que te pasó a lo que te enfrentaste y superaste. Así es, Entonces, sí, sí, ya me permitieron poder viajar en avión y aquí estoy, en estas fechas muy contento. qué bueno, bienvenido, Pancho, y qué bueno que está verte bien y recuperado y ya Ujú. por acá lleno de vida en el estudio. Pancho Burques, qué bueno que vino. Y a Próspero Ibarra, diputado del PRI, también le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi estimado Próspero? Buenos días. Bien, Luis Alberto, buenos días y gusto saludar al senador, por supuesto, y qué gusto escucharlo bien. Igual, Próspero, un saludo. Próspero, primero tu opinión. A ver, explícanos, si tú también eres abogado, explícanos qué aprobó la Cámara de Diputados. Se ha hecho mucho ruido a nivel nacional, tú lo sabes, al respecto de la supuesta prohibición para criticar, para hacer un uso libre de las redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? O Próspero, desde tu punto de vista, ¿qué dice lo que la reforma y todo se endilgó a los diputados del PRI porque fueron los que presumieron también en Twitter? Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que aprobaron los diputados? Bueno, primero, Luis Alberto, no soy abogado, pero sí Pero, intento explicar con mucho perdón, gusto. ¿qué, No te tienes de- por qué disculpar, al qué eres? contrario, ¿Administrador? Disculpa, yo pensé que eras abogado, ¿no? No, no soy administrador de empresas, pero bueno, exacto. con gusto intento explicar. Mira, Luis Alberto, esto fue una adecuación a la legislación vigente, a la que es el reglamento vigente del Código Civil. Hay que decirlo porque la gente cree que esto es muy distinto a lo penal. No es una disposición penal, es una disposición exclusivamente del ramo civil que adecúa este artículo en donde únicamente se incluye la palabra los medios, incluyendo los electrónicos. Tú ya lo debes haber visto por ahí, la adecuación a una disposición ya vigente. No es un artículo nuevo, no incluye ningún tipo de legislación o endurecer la legislación vigente de ninguna manera, es únicamente una adecuación para la interpretación legal. Es decir, las adecuaciones y reformas que hacemos los diputados generalmente o por lo general llegan de las necesidades legales que tiene el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial considera que existe algún vacío en la ley de interpretación, los diputados y los senadores somos los responsables de adecuar dicha ley para que no exista ese vacío legal. En este caso, lo único que se hizo, Luis Alberto, hay que decirlo porque hay información que no es correcta, se adecuó la disposición vigente, se modernizó y es exclusivamente en el ámbito de lo civil. Sobre las dudas, Luis Alberto, que hemos venido escuchando y te lo comento, que si esto es una ley mordaza, que si esto endurece legalmente el uso y la libertad de expresión de los medios y de cualquier persona, de ninguna manera. Quiero decirte que hay una interpretación de la Corte en donde los funcionarios públicos exclusivamente somos sujetos en legalidad a la observancia y al cuestionamiento, inclusive al señalamiento de los medios de comunicación y de cualquier ciudadano en lo general. Esto implica básicamente a los ciudadanos. También había una duda, Luis Alberto, te lo comento, en cuanto a por qué decía si fuera verdadero o falso, pero que causara algún daño. Porque precisamente la disposición, lo que hace la ley, observa la intención de causarle daño a una persona, ya sea con algún hecho real o con algún hecho falso. Entonces, en ese sentido, Luis Alberto, la intencionalidad es lo que está juzgando la ley de causar algún daño o perjuicio sobre algún ciudadano mexicano. Quien quiera hacerle daño a alguien a través de una red social, quien, no sé, que lo difame, que diga alguna mentira, que lo calumnie, ¿a eso te refieres? ¿Será castigado? Sea mentira o sea verdad, siempre y cuando la intención sea causar daño a la persona, Luis Alberto. Y hay que decirlo que esto excluye totalmente a los medios de comunicación y las personas con funciones públicas. Es decir, esto incluye nada más a los ciudadanos en el ámbito privado, en el ámbito común. Por ejemplo, Luis Alberto, ya que un ejemplo práctico, ahora que anda muy de moda que pues, todos los celulares tienen cámara, se están saliendo a la luz pública, por ejemplo, escenas íntimas. Y si alguien considera que publicó una escena íntima para causarle un daño, la ley contempla que puede ser sujeto
a una sanción económica en el ramo de lo civil, ¿no? Ok, entonces para ir dando forma, entonces, obvio, pues ahí sí hay una intencionalidad o no hay una conciencia del daño que se pueda causar. Pero sea mentira o sea verdad, si se intenta causar daño en redes sociales o internet, se va a castigar de acuerdo de manera civil. ¿Sí estamos de acuerdo? Alguien, Y queda exento los medios de comunicación, ¿sí? no que se vaya a castigar, Luis Alberto, pero si alguien considera que ha sido dañado en su integridad moral, inclusive física, o en algún o empresarial o en cualquier ámbito de su vida, por alguna publicación, algún señalamiento, sea falso o verdadero, la ley en el ramo de lo civil contempla un mecanismo legal para poderlo abordar. Y el ejemplo que te acabo de dar, pues encaja perfectamente. Sí, por eso se penaliza si alguien considera que le causó daño, pues. Vaya. No es penal, Luis Alberto, hay que decirlo, no es, no causa, no es. Bueno, un daño civil, bueno, por la vía pecuniaria, por la vía, ¿cómo se dice? Se tiene que ver, una multa sería. Una multa que lo civil únicamente alcanza multas económicas. Uh-huh. Bien, entonces tendría que, esto no pone en riesgo la libertad, o no se coartaría la libertad de las personas, pues, pero es decir, no. Ahí mismo en el artículo, Luis Alberto, cuando lo leemos, señala que los medios de comunicación no están incluidos en esta disposición, y la ley, hay una interpretación de la Corte que dice que los funcionarios públicos no estamos tampoco contemplados en esta disposición legal, sino que somos sujetos a observancia, crítica o señalamiento de cualquier de los medios de comunicación o de cualquier ciudadano. Uh-huh. Bien, medios exentos, ciudadanos de alguna manera. Entonces, ¿qué intenta? ¿Ser más responsables a los ciudadanos o limitar sus libertades? ¿Con qué nos quedaríamos, Próspero? ¿Qué intenta, Luis Alberto? Ir adecuando el marco legal en lo civil y también en algunas otras cosas. Lo que intenta la Cámara de Diputados es ir avanzando conforme a la realidad que está viviendo el ciudadano. Los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, las redes sociales, tú sabes muy bien, porque ahí mismo está todo el esfuerzo noticioso que tú haces, Luis Alberto, sabes que es donde se mueve la gran mayoría de la información, es donde fluye de alguna manera esa gran capacidad de comunicación, no nomás de los medios, sino de las personas que estamos ahí adentro, y tiene que haber o tener un esfuerzo por adecuarle el marco legal a lo que está viviendo, a la realidad, a lo que estamos viviendo todos. Yo creo que esta ley lo único que hace es una adecuación a una interpretación que había, es decir, quitarle lo ambiguo, especificarlo más, lo que quiere decir ese artículo, y no es de ninguna manera una legislación nueva, no es una ley. ¿No es Próspero? Ahí está. Así es. A ver, pero no es una legislación nueva, es una ley adecuada, perdón, porque se cortó. Es únicamente una adecuación a una ley vigente, Luis Alberto, no es de ninguna manera legislación nueva. Pancho, ¿cómo ves tú la explicación que dice? Pues mira, hay partes que son correctas, que está mencionando Próspero, pero la interpretación de esto, pues yo me voy a los hechos. Y aquí dice el texto de la minuta del artículo 1916, están sujetos a la reparación del daño, y menciona como hechos ilícitos el que comunique a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos. O sea, sí existía, como dice Próspero, esta legislación para medios tradicionales, y era equivocada, era tremendamente equivocada y atenta contra la libertad de expresión. Y se va ahora a los medios electrónicos, que es lo que quiere controlar el gobierno. A una o más personas, la imputación que se hace a otra persona físico-moral de un hecho, fíjate nomás, con el solo hecho de que quien se sienta agraviado, sea cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra. ¿Quién dice que causa deshonra? Pues no. Descrédito, prejuicio o exponerlo al desprecio de alguien. O sea, esto es terrible, terrible. Atenta contra la libertad de expresión, atenta contra muchos autocontroles de la sociedad civil, que ahora ya no se quedan las cosas en lo oscurito, ya no está bajo el control del gobierno, sino que ahora en redes sociales pues se le pasará la mano a algunos, etcétera, y el que tenga
algo que sea impreciso o que sea una calumnia, puede demandar. Ahí estoy de acuerdo. Y entonces yo estoy trabajando para proponer el que se modifique esto y que se diga que de un hecho determinado, no indeterminado, y demostradamente falso, estoy proponiendo yo, no falso o verdadero. Es increíble que se penalice la verdad, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio, etcétera. Qué gran diferencia, ¿verdad? O sea, hechos solamente se pueda demandar por hechos falsos y se tiene que comprobar esto. Entonces es el derecho a la legítima defensa, pero no acabas con el derecho a la libre expresión, a la bonita libre expresión que se está dando, y si tú quieres con excesos en ocasiones en los medios de comunicación, pero siempre tienes la libertad de ya no seguirle el juego a un medio de comunicación que tú ves que está haciendo mal uso de esto. Siempre tienes la libertad. Hay que depender de sistemas de control en manos de los ciudadanos y no en manos de los políticos, porque los políticos con este tipo de acciones, como también con la ley de seguridad interior, que es la militarización del país, lo que están buscando es restablecer un régimen autoritario. Y eso es peligrosísimo. Es seguir construyendo un país en donde los políticos tengan el sartén por el mango. Entonces, para ti sí es restrictiva. No, sí aquí es está, amenaza con la o sea, interpretación que das. Sí, no, yo leí lo que dice el artículo y lo que propongo, ¿no? O sea, aquí se penaliza ahora en medios de electrónicos, o sea, en todas las redes sociales, hechos verdaderos. O sea, pues los políticos, cuidado con hablar mal de un político, que digas, es que es ratero, aunque tengas el 90% de posibilidades de atinarle, ¿verdad? Cuando lo dices, porque necesitas, o actualmente necesitas comprobarlo. Con esta nueva ley ya ni siquiera comprobarlo, porque aunque sí sea ratero, el que lo hayas dicho en el medio, ya, cuidado. ¿Cómo ves, Próspero, lo que dice Pancho? Mira, estoy de acuerdo en la parte donde que comenta el senador de proteger la libertad de expresión. Eso no se debe coartar de ninguna manera, Luis Alberto, eso estoy enteramente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en el resto de la apreciación que tiene el senador. De ninguna manera, principalmente, Luis Alberto, porque, como ya lo comenté, es una disposición que involucra nada más la intencionalidad, el hecho de intencionar causar daño a alguna persona, sea con verdad o con mentira, y excluye, yo creo que esa es la parte importante, totalmente a quienes ejercemos una función pública. Yo creo que eso es muy importante señalarlo. Excluye también a los medios de comunicación. Eso más bien, Luis Alberto, regula una intencionalidad de causar daño, como existe en un robo, como existe en un choque, como existe en una agresión, y de ninguna manera coarta la libertad de expresión en lo más mínimo. Es decir, entonces, ¿es la intencionalidad, Pancho? Pues ¿quién juzga la intencionalidad? Los políticos. Y ya sabrás, cuando los políticos tienen un interés en dirigirlo a alguien, pues ya sabemos lo que pasa. Entonces, pues es sumamente peligroso, es peligrosísimo que se dé en el último día y en la madrugada del último día de sesiones. ¿Por qué hacer cosas buenas que parezcan malas? Entonces, pues es terrible, es terrible. Alberto, con gusto te lo explico también. El hecho de que se haya aprobado en la última sesión no significa que no haya tenido un trabajo con anterioridad. Es decir, fueron horas y muchas sesiones, inclusive semanas de trabajo en comisión que se hizo para llevar a cabo esta adecuación. Se aprobó no únicamente esta adecuación, se publicaron alrededor de 60 dictámenes que ya estaban aprobados en comisión, como siempre se hace al final del periodo, sea bueno o sea malo, eso ya es a la interpretación de cada quien, pero se aprobó junto con muchos dictámenes más, y por supuesto de ninguna manera, Luis Alberto, hay que señalarlo claro, coarta la libertad de expresión, de ninguna manera trata de ser una ley mordaza, ni mucho menos, es únicamente una adecuación a la realidad, a lo que estamos viviendo, que excluye totalmente de esto a los políticos y que excluye a los medios de comunicación. Es únicamente, como te ponía el ejemplo hace un momento, cuando alguien publica algo de una persona en algún medio con la intención de causarle daño, tiene que haber un marco legal que proteja a ese ciudadano. Es decir, y bueno, que lo proteja o que lo señale. Pancho, entonces, excluyes, me dice, a los políticos, Próspero. Así es una interpretación de la Corte donde los que somos
ejercemos alguna función pública no estamos incluidos en esta determinación, ni tampoco como lo marca el artículo, hay que leerlo, ahorita te lo mando por Twitter, Luis Alberto, excluye totalmente a los medios de comunicación. ¿Cómo ves, Pancho? Pues entonces es para todos los ciudadanos, entonces pobres ciudadanos. Y miren, yo lo que veo aquí es que pues vivo en el Senado y yo no le creo a los políticos. Y ahorita pues yo soy parte del Senado, pero tengo que reconocer que todo lo que se hace allá adentro es a espaldas de los ciudadanos. Hay un divorcio entre las necesidades de los grupos políticos, y hablo de todos los partidos, no quiero que se diga que nomás para uno, de toda la clase política, para mantenerse en el poder, para seguir haciendo de la política un gran negocio, y todas las acciones que yo veo allá adentro van en contra de los intereses de los ciudadanos. Ese es un divorcio tremendo. El dilema del siglo XXI es ciudadanos contra políticos. Necesitamos desmantelar y desmoronar ese sistema de democracia representativa. El gobierno, los senadores, los diputados, no representamos a los ciudadanos. Esa es la vil verdad, y necesitamos, así como tú estás innovando y generando nuevas alternativas de medios de comunicación y de información digitales que le están ganando a los grandes pulpos del pasado, así necesitamos crear nuevas opciones de participación política con voz y con voto, de acciones para que ya no dependamos de una representación de políticos que no representan al ciudadano. Y este es un ejemplo de muchas cosas que se están decidiendo y haciendo en leyes que después se convierten en una camisa de fuerza para el ciudadano, para tenerlo con la pata en el pescuezo. Entonces, contra ciudadanos, Próspero, ¿cómo ves? O sea, no, excluye a políticos y medios, pero se va contra los ciudadanos, vea, para cerrar. Entonces, Luis Alberto, yo lamento mucho la realidad política en la que ha vivido el senador, realmente es lamentable y no dudo que exista. Yo te puedo hablar de la política que a mí me ha tocado vivir, la que a mí me ha tocado ejercer, que de ninguna manera se parece a la que él está escribiendo. Entiendo, por supuesto, que hay una desconfianza y que hay quien ha abusado del poder y ha abusado de la política para hacer situaciones que no podemos aceptar, pero de ninguna manera voy a aceptar generalizar como lo está haciendo el senador, que todos los políticos son como él lo señala, de ninguna manera. Yo soy un joven que inicié hace mucho tiempo ya en la política y me ha tocado la parte también buena de ella, la de contribuir, la de construir, y quiero decirte que tampoco no se vale, Luis Alberto, como hay señalamientos muy válidos y muy correctos, y aparte que estamos obligados a hacer, de ninguna manera se toma esta adecuación a un reglamento existente como una ley mordaza, como algo que no lo es únicamente una adecuación a una realidad que estamos viviendo los mexicanos, donde una persona puede causar daño y tener la intención de hacerlo, que es lo que la ley está juzgando, y que eso haya ocasionado un daño. Es lo único que la ley valora, excluye totalmente a los políticos en una interpretación que ha hecho la Corte, y por supuesto la ley es explícita a señalar que no incluye a los medios de comunicación. Entonces, ¿vas a impugnarla, Pancho? La voy a impugnar, voy a trabajar porque en el Senado corrijamos este grave error. ¿La tiene que aprobar todavía el Senado? Tiene que pasar al Senado, así es, ¿verdad, Próspero? Como minuta. Así es, pasó la minuta al Senado, ahora está en manos de los senadores, que quiero decirte, Luis Alberto, que se aprobó por todos los partidos políticos, fue votada unánimemente por los más de casi 400 diputados que estábamos presentes en ese momento. Entonces, no considero, yo creo que si hubiera sido como se señala, muchos diputados hubieran votado en contra, no hubo uno solo que la votara en contra, y ojalá en el Senado tampoco tenga problemas, ¿no? O bueno, habrá que escuchar los argumentos del senador y a ver qué valoran ellos. Es decir, unanimidad fue en la Cámara de Diputados. Unanimidad total, incluyendo los de Morena, que pudiera decir son los más aguerridos, todos, los del PAN, los de Morena, los del PRD, PRI, todos votaron a favor de ellos. A ver, pues qué extraño está eso, a ver si Leticia o alguien de diputados del PAN me puede decir si mientras en las redes estallaron y todo, y Pancho Burke está en otra visión muy diferente, pero dices, Próspero, si hubo unanimidad, si me salta. ¿Cómo ves, Pancho, hubo unanimidad? Pues mira, no, desconozco las votaciones que hubo allá, pero no me extrañaría, y yo creo que a las horas de la madrugada del viernes pasado, se meten 60 asuntos, pues todo puede colar, ¿verdad? Este es un asunto que ni siquiera los medios de comunicación más afilados habían detectado que podía ser controvertido y que se meten muchos asuntos muy superficiales, entonces hay muchos goles. Siempre pasa cada año en donde a esta hora, al final del año, al final del periodo, en el último día del periodo, se meten goles. Muy bien.
Pues Próspero, algo más para cerrar. Bueno, sí, no sé si quieras. No, gracias Luis Alberto, la verdad que se hizo un esfuerzo muy grande para adecuar las leyes, las diversas leyes, incluyendo el debate de la ley de seguridad interior, Luis Alberto. Yo creo que la seriedad con lo que se abordaron los temas a veces se pierde en el majo de información que existe, a veces correcta, a veces incorrecta, y la verdad que nos sentimos bien, nos sentimos contentos con lo que se hizo en los finales, sobre todo en los últimos días, donde se empeñó un gran esfuerzo en la Cámara de Diputados para sacar los pendientes, y la verdad es que no comparto las apreciaciones del senador, las respeto, mas no las comparto, y por supuesto él está en todo su derecho de objetarlas en el Senado. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, Próspero. Saludos, Próspero. Gracias, senador, qué gusto escucharlo bien. Gracias, Luis Alberto. Igualmente a ti por la apertura, por lo menos digo, no es como el promedio priista, Próspero, y no ve personal y se ve, es decir, ese comportamiento democrático yo lo valoro, Pancho, la verdad, porque ahorita el político es más, sobre todo una característica de la vieja guardia, ¿no? No lo toques, no lo, y bien no se le avisó que iba a haber estas dos opiniones, y como lo toma ese cierre, yo creo que para mí, yo mido un termómetro democrático con eso. Deja leerte comentarios de la audiencia. Bueno, Ceci Durán, pues cómo no va a ser unánime, es cerrarle la boca al ciudadano, dice al respecto de lo que está ocurriendo, cómo lo iban a votar en contra si quedaron exentos los votantes y sus esbirros de medios golpeadores. Qué curioso, dice Claudia Parada, qué curioso lo que aprueban los diputados sabiendo cosas realmente importantes que tardan años en aprobar, pero para que no les digan ratas, aprueban esa ley a su favor, me dice por acá Lucía Torrero. Las leyes tienen que ser claras y esa redacción es muy ambigua, y ese será el problema, que se podrá interpretar esta ley a conveniencia. Es como la ley de seguridad interior. ¿Quién dirá cuándo es un peligro cierta manifestación o persona? Pues ellos, se los hubiera leído a Próspero Ibarra al respecto. O Luis Oscar, desde Nogales, que es el que trae toda la demanda contra Temo Galindo por haberlo bloqueado. No le puedo preguntar yo, ya que me tiene bloqueada mi cuenta Piel de Cebollín, Oídos Sensibles. Me extraña de Próspero Ibarra que te haya bloqueado. Carlos Díaz, me parece absurdo porque en principio, ¿cómo interpretan cuándo es daño? 2. Me queda claro sancionar mentira, pero cuando los hechos son verdad. 3. Ley no puede excluir o ser selectiva defendiendo el periodismo, pero no se puede estar por encima del ciudadano. ¿Sabes qué pasa? Que no han tomado en cuenta que las redes sociales son cuentas privadas, y lo que ya publico en mi cuenta es solo mío. Si a alguien no le gusta, puedes bloquear o no seguirme. Las redes sociales son privadas y son medios de comunicación públicos, me dice el doctor Alberto. Saludos, Alejandro Félix, me va apareciendo tu saludo del RT. El Cobach Sonora me pone en Twitter. Y la realidad del Cobach en Sonora es que la SEP nos debe 100 millones de pesos. Le está echando la culpa a la SEP, Secretaría de Educación Pública Federal. Y a pesar de la ampliación presupuestal del gobierno del estado por casi 60 millones de pesos, no ha sido posible cubrir las remuneraciones de diciembre del personal. ¿Culpa el Cobach? Ojo, con este tuit es muy fuerte e importante. A la SEP federal por la falta de dinero. ¿Quién es el delegado de la SEP? ¿Víctor Guerrero todavía? No, ya no, ¿verdad? ¿Quién se quedó? Ah, no, Palafox, a ver si lo podemos contactar, por favor. Elohim Salazar, lo complicado de lo que dice Próspero es cómo evalúas una intencionalidad, pero en algunos casos será sumamente evidente, pero en otros no. Me dice por WhatsApp, no hay formas objetivas de valorar una intención. José Vázquez, en las redes, el control de las redes lleva al defender a los políticos de sus tonterías. ¿Qué daño se le puede hacer a Peña Nieto si solito se señala? Rogelio, se están protegiendo a los políticos cuando dejen sus funciones, no les digan nada de lo que se robaron, qué fechoría que se hicieron en su administración. Mario, ¿qué le pasó? Me dice por acá, bueno, Pancho, precisamente, pues es que está en recuperación, Pancho, ya está por acá. ¿Cómo se le hace daño a alguien diciendo la verdad? Si te digo ratero, ¿por qué estás juzgando? Y en la cárcel por ratero es ilícito. José Machado, podrían investigar sobre esto, ya que en junio aproximadamente nos dieron boletos para comprar por equipos y nos iban a regalar uniformes. ¿De qué, perdón? Me dice Gerardo Vega, saludos en YouTube. Pancho, pues, ¿cómo ves toda esta situación? Digo, de todas maneras, entonces, ¿la vas a impugnar? Porque a mí sí me hace mucho... Ya estoy trabajando, ya tengo ahorita la redacción y estoy tratando de hacer las conexiones con mis compañeros de diferentes grupos parlamentarios, especialmente de oposición, para enfrentar esta situación, junto con otras medidas también, como la Ley de Seguridad Interior, que es nada más ni nada menos que la militarización del país, que es también el
quitarle a los gobiernos municipales, estatales, incluso pues al federal podríamos decirlo también, la responsabilidad primaria que tiene un gobierno en sus orígenes. Hace siglos que se formaron los primeros gobiernos, eran para proteger a las familias. Un gobierno que no proteja a su población es un gobierno que no merece existir. Entonces, aquí es renunciar y pasarle la responsabilidad a los militares. Y eso es delicadísimo. Pues son de las cosas que tenemos que oponernos y estamos trabajando con la sociedad civil para ver la controversia constitucional para dar esto de baja, porque realmente estamos reconstituyendo un sistema presidencialista, un sistema de control central. Restauración, ¿no? Restauración, y por eso metimos también hace 2 semanas la iniciativa en donde buscamos el impeachment, que le llaman en Brasil y en Estados Unidos, el juicio político al presidente. Hoy en día, y como un vestigio de ese viejo sistema, el presidente no puede ser juzgado por ratero, ¿no? Y sabemos que hay mucha corrupción, no está obligado a seguir pues el mismo respeto a la ley que el resto de los ciudadanos. Es un tlatoani que no es una persona que tiene que poner el ejemplo. ¿Cómo te tomas o cómo se ve desde allá? Por último te pregunto, yo hoy escribo en El Imparcial, el secretario anticorrupción carnal del PRI, Raúl Guillén, un ex candidato a rector que fue impulsado por el Palacio de Gobierno, cercanísimo a la Fiscalía Anticorrupción, cercanísimo al PRI, y que es el que viene a vigilar todo el sistema estatal anticorrupción, a la Secretaría Técnica. Bueno, te lo digo por conocimiento, todo lo que escribió hoy en El Imparcial, los intereses, cómo fue operado desde la oficina del Ejecutivo que dirige Natalia Rivera. ¿Por qué vemos Natalia Rivera que iba y cuestionaba el padrecismo y todo, y ahora en el lado del PRI hacen todo para proteger al PRI? Gobiernos van y gobiernos vienen. ¿Verdad? Qué desilusión. Un perfil, ya se cerró en Sonora el sistema carnal ya. Ya la mayoría de consejeros del PRI, magistrados del PRI, Tribunal de lo Contencioso del PRI, Contraloría del PRI, es decir, Fiscalía Anticorrupción del PRI, y así decir, pues todo vas a ir a poner una denuncia y pues todo van a... ¿Cómo se ve desde allá? ¿Tiene detectado el Senado esto? Pues es terrible, claro, pero además no solamente se está dando en Sonora y que no sirva para descargo del Estado. En los estados... realmente más importante que la democracia, que llegó, digamos, como alternancia de partidos en el 2000, que se convirtió y mutó a un oligopolio de partidos, que tampoco es positivo, se empezó a deteriorar y a fortalecer el fin de la República, que es la división de poderes, el reconocer, y eso tiene más de 25 siglos, el reconocer que poner todo el poder en una sola persona, en un solo organismo, es peligrosísimo. Y entonces, aquí en los estados se está dando que el gobierno ejecutivo, y no solamente en Sonora, controla a los demás poderes. Y en este sentido, pues con el dinero, pues llegan, y lo mismo pasa en la federación. Todos los presupuestos se votan a favor a final de año, por ejemplo, se votó a favor el 2018 con los moches. Le das 20 millones, 30 millones a cada diputado y ellos colocan esa obra en sus municipios y llevan el 20%. Son 4 millones de pesos a la bolsa. Entonces, tiene muchos ejemplos y muchas formas de control político, y es lo que está pasando con los organismos autónomos, en los sistemas anticorrupción, en los sistemas en los organismos de transparencia, en los organismos electorales, están siendo capturados, o sea, desgraciadamente. ¿Cuáles son los riesgos en esto? Porque en Sonora, digo, la recomendación fue a nivel nacional es que elijan a gente sin intereses, sin perfiles que hayan trabajado, y aquí hicieron todo lo contrario. Se va pervirtiendo y es terrible, no nomás eso. Hay muchos otros organismos que están totalmente controlados en el Estado, y eso es delicadísimo porque entonces no hay contrapesos. Y por eso yo estoy luchando por un cambio de sistema político. ¿Son cimientos de restauración? Claro, en los estados la restauración monárquica
en los gobernadores es un proceso que tiene tiempo y que es delicadísimo y se ve reflejado en estas acciones. ¿De qué sirve pues un sistema nacional anticorrupción Exacto. controlado por el gobernador o la gobernadora? No, no, por favor, pero se está dando en muchos lugares. En Monterrey, en Nuevo León es una excepción. Acabo de ir hace un mes y me reuní con un grupo ciudadano. Ahí los ciudadanos se metieron hasta la cocina y evitaron que eso sucediera, ¿no? Pero son excepciones. Aquí, digo, hubo debate en su momento, criticamos y todo, pero sí muy grave. Y coincido contigo, ¿de qué sirve tanta estructura burocrática millonaria para investigar la corrupción? Imagínate, en Sonora tenemos ISAF. ISAF, es decir, muy coqueto con el PRI. Tenemos Contraloría, Fiscalía Anticorrupción, que se volvió del PRI. Es decir, y ahora consejeros, el Sistema Estatal Anticorrupción, aliado del PRI. Y secretario técnico que te lo vendían. A mí me habló un secretario, un consejero que no lo voy a balconear. Me dice, es que el secretario técnico va a ser el que va a operar y va a vigilar y va a dar vida al sistema estatal de corrupción. Ah, está bueno, yo lo escuchaba, ¿no? Y yo por eso dije, a ver a quién van a elegir. Dije, tenía la esperanza que voy viendo a Raúl Guillén, Dios santo, fue el candidato a rector del Palacio de Gobierno. El que operaron la campaña, burdamente invadieron la autonomía en la Universidad de Sonora como nunca se había dado. Es más, Manlio Beltrones llegó y le dio orden legal con la Ley 4. Bueno, que se hizo el debate, todos sabemos, no, pero fue para darle otra rostro a la universidad. Pero aquí que invadió la autonomía, sí, también. Pero fue un antes y un después. Aquí hubo una embestida a la Universidad de Sonora. Y encabezaba ese proyecto Raúl Guillén con los cuates del PRI. Lo hicieron secretario técnico. De veras, porque no todo el mundo le entiende estos temas, pero creen que pasó desapercibido, no. Pero 2, 3 años más lo vamos a estar viendo y vamos a decir, como el IFE dice, se los dije, se los dijimos, se los señalamos, como lo señaló Leti Cuesta, como lo señaló Vigilantes del Transporte, muchos que nos unimos a la causa, pero muy grave, y veo que traes entonces el mismo diagnóstico. Ahí está mi artículo, quiere leer la historia del secretario carnal anticorrupción del PRI, ahí en el Imparcial está en el día de hoy. Gracias, Pancho. Pues muchas gracias y felicidades a Proyecto Puente porque sin duda es el medio del siglo XXI. Es la muestra palpable de cómo se puede hacer un periodismo autónomo, creíble, confiable, que no dependa de sus ingresos, como muchos medios de comunicación, del presupuesto público, igual que los organismos, ¿verdad?, que los van cooptando. Y esto es un gran valor que tenemos que cuidar. Y yo le digo a todo el equipo de Proyecto Puente, manténgase, porque cuesta también, ¿verdad? El no tener esa publicidad oficial, el no tener ese alto contenido más que marginal, a veces cuesta, pero les permite crear otro modelo de periodismo mucho más cercano al ciudadano. Yo creo que es lo mismo como ejemplo que tenemos que hacer en la política, ¿verdad? Y nuevos partidos, nuevas formas de comunicarse con los ciudadanos, porque el viejo sistema ya no da para más. Igual que ustedes le están ganando a los grandes pulpos de la comunicación, los grandes pulpos están pasando aceite, se están desmoronando y viene una nueva raza, una nueva generación de medios de comunicación que encabeza en Sonora Proyecto Puente. Muchas gracias por tus palabras, Pancho. Es que todos debemos de poner un grano. Es decir, nos quejamos de que los partidos, de los grandes proveedores del gobierno y los medios somos parte del problema. Medios que viven con millones y millones de pesos de los gobiernos, llámese de cualquier gobierno. Es decir, ese es el gran problema, que tienes también muchos dueños de comunicación ricos, que son pues muy aliados de gobiernos en turnos, y no me refiero nomás a lo mismo en el pasado, es decir, y no es de que sea malo el dinero del presupuesto, no, que le invierta el gobierno lo que vale cada medio, lo que le debe dar, pero si vas a enriquecer y hacer estructuras de medios fuertes para ser cómplices del gobierno, pues lo que ha pasado es que los gobiernos quieren pues comprar carreras periodísticas y medios, pues entonces que se haga comunicación social y ya no hacemos periodismo, es decir, y eso sería volver al medievo, al 1500, eso les encantaría, de que el aplauso, pues eso no es periodismo. Afortunadamente las nuevas tecnologías digitales están permitiendo otra vez en esa transferencia de poder de las élites públicas o privadas al ciudadano, al usuario, a la persona, están permitiendo que haya toda una red de intercomunicación al margen del control político. Entonces, el tiempo está
Cambiando, sí, totalmente. conspirando a favor del ciudadano. Y eso es positivo y por eso soy muy optimista acerca del futuro, en lo político, en lo económico y en lo social. Exacto, porque el ciudadano tiene razón en lo que dices. Ahora, lo que va a impedir Restauración Nacional y Estatal es eso, y lo que está impidiendo, frenando redes, medios alternativos, sociedad pensante. Yo lo he visto, yo lo he visto a la gente ya no la haces tonta. No. La gente no participa, a veces no le da flojera, pero no las es tonta. A la gente hablar, cuando un funcionario empieza a hablar de sus dotes, no le cree. La gente es mucho más inteligente de lo que los políticos creen. Claro, definitivamente. Y el 70% de la gente te dice, yo no quiero que me den los políticos, quiero que no me quiten. Y yo creo que un 30% sí está enganchado en el viejo sistema por temor, porque le ha ido bien y no quiere que cambien las cosas, o simplemente porque tiene un nivel de conciencia mucho más bajo y con cualquier cosita vende su libertad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pancho, pues qué gusto tenerte por acá. Bienvenido, Hermosillo. Gracias. Y qué bien que estás mejor. Nos tocó verte en la Ciudad de México, pero ya mucho más recuperado y se debatió entre la vida y la muerte Pancho Búrquez y le puso un alto a la agonía y está aquí más vivito que nunca. Bienvenido, Gracias, Pancho. Gracias. Corte, igual.